Descomposición vectorial, compañeros. Ya tenemos referencias o bases de lo que es un vector, cómo se suma, cómo se resta gráficamente, cómo se descompone. Ahora realmente vamos a descomponerlo en un problema en dos dimensiones. Entonces dice así, compañeros, dice: cuatro personas A, B, C y D alan un piano mediante cuerdas, cuyos direccionamientos angulares se muestran en el plano cartesiano de la figura, donde la intensidad o magnitud de todas las fuerzas se expresa en unidad de Newton, N. Muchachos, evidentemente no hemos llegado a la sección de fuerza, ¿sí? Que es una sección o una ley para la parte física. Pero me adelanto un poco, de igual me aprovecho de la experiencia que nosotros tenemos como seres vivos, razonables, que nosotros evidentemente para mover un objeto aplicamos una fuerza. En este caso existe un piano, que se dan cuenta, ubicado en un punto, en este caso se ubica estratégicamente en el origen de referencia, 0, 0, y se ala mediante cuatro cuerdas, 1, 2, 3, 4, que evidentemente conecta a las cuatro personas. Ellas alan con cierta intensidad y con cierta dirección a esa cuerda, que en últimas va a aplicarle una fuerza al piano. Adelantándome a la sesión de fuerza, eso se llaman fuerzas concurrentes, es decir, todas ellas aplican a un punto, ¿sí? Entonces vamos a analizar a ver cuál es la fuerza resultante, ¿cierto?, que generaría esas cuatro fuerzas. Aquí, como estamos dándonos cuenta, los direccionamientos, por ejemplo, para la fuerza A es de 30 grados con respecto al eje más X, para la fuerza B es de 55 grados con respecto al eje Y, para la C de 45 grados con respecto al eje menos X, y la fuerza D precisamente está en el eje menos Y. Las intensidades de las fuerzas, compañeros, aquí las tenemos. Mire, la fuerza que aplica la persona A es de 16 Newton. Insisto, Newton es una unidad física que más adelante vamos a demostrar. Así como existe el metro, existe el segundo, existe el gramo, ¿cierto? Son unidades que nosotros poco a poco conocimos, pero son fundamentales. Esta unidad de Newton es una unidad derivada de ellas. Más adelante sabremos cómo se hace. Para la fuerza B, 25 Newton. La fuerza que es de la persona C, 10, y sucesivamente la fuerza de la persona D es 13 Newton. ¿Qué hay que hacer acá, compañeros? Hay que hallar la fuerza vectorial resultante que genera esas cuatro fuerzas. Es decir, nosotros bien sabemos la experiencia, muchachos, que si por ejemplo, imagínense el escenario, estas cuatro personas están alando el piano mediante cuerdas. Si nosotros dejamos que el tiempo corra, evidentemente el piano se moverá en una dirección, ¿sí? Y esa dirección representará a la fuerza resultante que queremos hallar. No necesariamente una de esas personas va a alar el piano en su dirección. Eso fuera así si solamente estuviese una fuerza, pero este no es el caso, hay varias. Entonces el piano en últimas creería yo que no va a ir en ninguna de las direcciones que las personas están alando, sino va a ir en una dirección diferente, y esa dirección diferente hay que hallarle tanto la magnitud como la dirección, y esa dirección va incluida en este vector resultante. Más adelante le vamos a hallar realmente cuánto es la magnitud, es decir, cuánto es el valor, si es por ejemplo 20 Newton, si es 30 Newton, si es 5 Newton, hay que mirarlo, hay que hallar qué ángulo de alguna manera va a formar esa fuerza resultante con el plano cartesiano, y vamos a mirar el respectivo gráfico, ¿correcto, compañeros? Ese es el ejercicio. Entonces, ¿cómo se ataca? Se hace de la siguiente manera, compañeros. Solución. Entonces, lo vamos a analizar de la siguiente forma. La fuerza vectorial, compañeros, ¿cierto?, es equivalente a la superposición de todas las fuerzas, que es lo que les estaba diciendo hace un momento. O lo que es lo mismo, la suma de estas. Es decir, esta fuerza resultante evidentemente es fruto ¿de qué? De sumar a todas las fuerzas que hay. Evidentemente tenemos fuerzas desde 1 hasta 4. Eso es lo que significa. Este I que ven ahí, eso es un iterando. ¿Qué significa? Que él va cambiando. Por ejemplo, es 1 para la primera persona, 2 para la tercera persona, 3, hasta que llegamos a 4, que es el total de personas, que sería N.
¿sí? Por eso es que aparece aquí F sub I, es decir, fuerza 1, 2, 3 y 4. Es decir, expandiendo esta expresión que ustedes ven aquí de sumatoria, pues realmente representa fuerza A, B, C, aquí me equivoqué, fuerza C y fuerza D. ¿Correcto, compañeros? Entonces, básicamente, la fuerza resultante será la suma de esos 4. Ahora, estas fuerzas se obtienen, son particulares, obviamente, de cada persona, y se obtienen desde el trazo individual de la figura, es decir, de la figura anterior que estábamos analizando, o que aparece el piano, el cual debe descomponerse en las dimensiones X y Y. Es decir, a cada fuerza, muchachos, hay que descomponerla en el eje X y en el eje Y. Para ello se usará el método de descomposición vectorial, siendo protagonistas los vectores unitarios base X, que evidentemente para el eje X está el vector unitario Y. Recuerda que el vector unitario es el vector unidad, que es el vector más pequeño que puede representarse, cuya longitud vale 1. Recuerden, y él no tiene dirección, de unidad, perdón, él simplemente es una dirección. Y para el eje Y, el vector unitario menos J. Bien, correcto, compañero. Entonces iniciemos. Fuerza ejercida por la persona A, que es evidentemente este vector. ¿Cómo se halla eso, compañeros? Nosotros sabemos, ¿cierto? Muy bien lo sabemos desde las sesiones anteriores, de los videos anteriores, o del libro, según el libro guía, que un vector es igual a ¿qué? A la magnitud, al producto de la magnitud multiplicado por la dirección. ¿Recuerdan eso, compañeros? Multiplicado por la dirección. En este caso, esa dirección será el vector unitario que apunta a esa dirección donde se da la fuerza, que en este caso lo voy a llamar A. A, gorro. Ese es el vector unitario. Entonces recuerden, un vector siempre es la multiplicación de una magnitud, que en este caso sería FA, habría que mirar el valor, no lo recuerdo, ahorita lo revisamos, y el vector unitario A, gorro. ¿Correcto, compañeros? Hasta ahí. ¿Cómo se hace esa descomposición? Se hace gráficamente de la siguiente manera. Voy a retornar a la figura que nos dan ahí y vamos a sacar individualmente al vector, ¿correcto? Es decir, compañeros, consideremos nuevamente la figura. Ya el piano no lo coloco ahí porque realmente nos va a estorbar la visibilidad, pero bueno, entonces suponemos que el piano es un punto acá, en el origen, 0, 0. Entonces, compañeros, tenemos esta figura, ¿sí? Evidentemente está la fuerza que aplica la persona A. Este es el vector unitario. Si se dan cuenta, aquí hemos trazado en la fuerza el vector unitario, porque nosotros sabemos que un vector es igual al producto de la longitud de este vector multiplicado por ¿quién? Por el vector unitario, que es A, así como lo habíamos visto en videos anteriores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a cada fuerza aparte, ¿sí? Y vamos a hacer la respectiva descomposición en términos del vector unitario I y en términos del vector unitario J, ¿cierto? ¿Para qué se hace eso? Porque, compañeros, es complicado sumar a este vector, más este vector, más este vector y más este vector, así porque sí. Porque evidentemente ellos tienen direcciones diferentes y eso lo hace complicado. Pero si nosotros descomponemos a cada vector en X y en Y, pues todos van a tener ese común. Es decir, van a depender del vector unitario Y y del vector unitario J. Y eso hará que la suma sea sencilla porque existirán factores comunes. Mientras que aquí A gorro no es común a B, ni a C, ni a D gorro. ¿Sí ven? Entonces, compañeros, es necesario hacerlo. Entonces, iniciemos con el vector unitario F de A. Vamos a sacarlo aquí aparte y vamos a analizar el tratamiento. Correcto. Entonces, lo sacamos en esta sección. Se dan cuenta que hice algo. De alguna manera extendí el vector un poco más allá. ¿Por qué? Para darle más visibilidad al vector unitario. Eso no significa que su magnitud deje de ser 1, no, él sigue siendo 1, sino que por pedagogía, compañeros, lo hago un poquito más grande y pues este vector digamos que lo extendí más allá, es decir, le hice un zoom, un aumento a la imagen, ¿correcto? Eso para hacer de alguna manera entender más la cuestión, ¿correcto? Eso lo hice con esa finalidad. Entonces tenemos ese vector unitario que está también inclinado a un ángulo de 30 grados, al igual que la fuerza. Obviamente, la dirección de la fuerza depende del vector unitario y ese vector unitario depende del ángulo de 30 grados. Así es la dependencia, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer una cosa, compañeros. Vamos a descomponer, ¿cierto? A ese vector que ustedes ven ahí. ¿Y cómo lo hago?
De la siguiente manera, voy a considerar aquí una estrella, ¿cierto? Una estrella que es la luz solar. Hagamos de cuenta que esa es la luz solar, ¿cierto? Esa es la luz solar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer que esa luz solar obviamente genera luz verticalmente hacia abajo. Y esa luz incide sobre el vector A. Y nosotros sabemos por experiencia que si la luz baja, así como lo hace la luz del sol, evidentemente, e incide sobre ese vector unitario A gorro, pues en el fondo, es decir, en el eje X, generará ¿qué? Generará una sombra. Esa sombra, compañeros, es esta que ven acá, que es el vector unitario Y. ¿Sí se dan cuenta? La estrella estaba acá, ¿cierto? La estrella estaba ahí, ¿cierto? Ella genera luz hacia abajo y evidentemente pasa derecho, unos rayos pegan en la pendiente, ¿cierto? Y no dejan pasar y generan una sombra en el eje X. Esa sombra la vamos a llamar vector unitario Y. ¿Por qué le coloco Y? Porque ese es el base. ¿Y por qué tiene signo más? Porque está apuntando ¿hacia dónde? Hacia el X positivo, ¿correcto? Lo mismo, compañeros, vamos a hacer para el eje Y. Es decir, coloco otra vez la luz del sol acá, ¿sí? Una linterna, lo que sea. Evidentemente esa luz del sol va a incidir hacia esta dirección, ¿cierto? Hacia allá va a incidir la luz del sol y va a generar también una sombra en el eje Y. Es decir, esta sombra. ¿Sí se dan cuenta? Mire, aquí se tiene la sombra. Y esa sombra precisamente es el vector unitario J. Aquí nos vamos a entender únicamente con los vectores unitarios. Este vector fuerza no, porque nos damos cuenta que el vector fuerza depende de la magnitud, que es un número cualquiera, pero sobre todo del vector unitario, que es el que le da la dirección. ¿Sí se dan cuenta, compañeros? Y lo mismo ocurre, evidentemente, para Y. Entonces tenemos esta proyección aquí en Y y la proyección en J. ¿Recuerdan la suma del paralelogramo? Suma y resta de vectores con el método del paralelogramo. ¿Qué hacíamos? Colocábamos el origen de los dos vectores en el 0, 0. Y mire, lo mismo está pasando acá. Se está aplicando exactamente lo mismo. O sea que a este vector que ustedes ven acá, aplicando el método del paralelogramo, podemos hacer una proyección aquí por encima y lo mismo para Y, una proyección aquí por encima, por este lugar, por la derecha. Para de tal manera que encerremos un cuadrilátero y nos quede así. Si se dan cuenta, nos va a quedar este cuadrilátero encerrado, cuadrilátero. Ahora, otra cosa. Nosotros hablábamos del vector gravedad y que un vector cuando se traslada en el espacio nunca cambia, sigue siendo el mismo. Entonces podemos aplicar exactamente ese concepto en esta ocasión. Y voy a hacer una cosa. Si en el ángulo de 30 grados que está aquí, nosotros tenemos que favorecer el ángulo de 30, es decir, tenemos que encerrar al ángulo en un triángulo. Y para encerrarlo, fíjese que ya está encerrado aquí por el vector unitario Y, pero aquí, a pesar de que hay una proyección, no está encerrado. Entonces, la única manera de encerrarlo es trasladar a este vector unitario a esta zona. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y recuerden que él no va a alterarse porque mover el vector en el espacio no genera problema en él, siempre y cuando se mantenga la longitud y la dirección. Es decir, esto. Exacto, mire. Este vector J es este mismo vector J. Y obsérvese que, muchachos, hemos encerrado al triángulo así como se están dando cuenta. ¿Sí? Hemos encerrado el triángulo. Ahora, para terminar con la parte de bosquejo, compañeros, voy a trasladar a esta última figura a nuestra hoja de cálculo. ¿Listo? Porque es con ella la que nos vamos a entender. ¿Listo? ¿Correcto, compañeros? Correcto, mire. Hemos trasladado esa figura definitiva que descompone al vector fuerza A, pero no tanto a él, sino a su vector unitario. Si descomponemos a su vector unitario en Y y en J, pues simultáneamente lo estamos haciendo en él. Y en un momento se van a dar cuenta que así es, que así lo es. Entonces ya tenemos la referencia. Queremos a este vector unitario convertirlo en términos de Y y en términos de J. Otra cosa, compañeros, quiero que se den cuenta de algo, pero lo haremos en el siguiente video continuando el cálculo. Chao, chao.